El cielo se había ido cerrando desde temprano, como si una mano invisible hubiera ido corriendo un telón de nubes pesadas sobre el horizonte. El mar, que por la mañana había estado tranquilo, con un vaivén casi hipnótico, comenzó a agitarse con un pulso inquieto. Las gaviotas, que normalmente sobrevolaban el muelle en busca de restos de pescado, habían desaparecido, refugiándose tierra adentro. El aire olía a sal y a electricidad, y cada ráfaga de viento traía consigo un murmullo grave, como un presagio. Mateo, un pescador curtido por años de faena, estaba acostumbrado a leer el lenguaje del mar. Sabía cuándo una tormenta era pasajera y cuándo era mejor asegurar las redes, amarrar el bote y esperar. Aquella tarde, sin embargo, había algo distinto. No era solo el color del cielo, ni el rugido creciente de las olas. Era una sensación en la piel, un cosquilleo que le recorría la nuca, como si el océano estuviera a punto de revelar un secreto. Caminaba por la pasarela de madera que unía el muelle con la playa, con las botas pesadas chapoteando en charcos recientes. El viento le azotaba el rostro y le arrancaba el gorro de lana, obligándole a sujetarlo con una mano. A lo lejos, sobre la línea donde el agua se encontraba con la arena, algo llamó su atención. Una forma oscura, tendida, que las olas alcanzaban y abandonaban con cada embate. Al principio pensó que sería un tronco arrastrado por la marea o algún resto de naufragio. No sería la primera vez que el mar devolvía sus despojos. Pero a medida que se acercaba, la silueta adquiría contornos humanos. Aceleró el paso, sintiendo cómo la lluvia comenzaba a golpear con más fuerza, empapándole la chaqueta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo en seco. Era una joven. Su cuerpo yacía medio sumergido, con el cabello oscuro extendido como algas sobre la arena mojada. La piel, pálida y extrañamente luminosa bajo los relámpagos, parecía reflejar destellos azulados. Se arrodilló junto a ella, apartando con cuidado los mechones que cubrían su rostro. Tenía facciones delicadas, pero había algo en ellas que no encajaba del todo con lo que Mateo conocía. Los pómulos eran más altos. Los ojos, cerrados en ese momento, estaban enmarcados por pestañas largas y densas, y la forma de su mandíbula tenía una simetría casi irreal. La tocó con cautela. Estaba fría, demasiado fría, como si hubiera pasado horas en aguas heladas. Buscó signos de respiración, y al inclinarse, notó un detalle que le heló la sangre. A cada lado de su cuello, justo donde la piel se unía con la clavícula, había unas finas hendiduras que se abrían y cerraban débilmente, como branquias. Mateo retiró la mano de golpe, incrédulo, y miró hacia el mar embravecido, como si esperara encontrar una explicación en el horizonte. El trueno retumbó tan cerca que la arena vibró bajo sus rodillas. La marea estaba subiendo rápido, y si la dejaba allí, las olas la reclamarían. No sabía quién era, ni de dónde había venido, pero algo en su interior, una mezcla de instinto y compasión, le dijo que debía salvarla. La tomó en brazos. Era sorprendentemente ligera, como si su cuerpo estuviera hecho de algo menos denso que la carne humana. El contacto con su piel le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío ambiental. Mientras se incorporaba, notó que la joven emitía un leve resplandor, apenas perceptible, que parecía intensificarse con cada relámpago. El camino hasta su cabaña no era largo, pero el viento lo convertía en una lucha constante. Cada paso era una batalla contra la fuerza invisible que intentaba empujarlo de vuelta hacia la playa. La lluvia golpeaba como agujas, y el rugido del mar se mezclaba con un sonido más agudo, como un silbido lejano que no provenía de ninguna dirección concreta. Al llegar a la pasarela, Mateo miró instintivamente hacia atrás. Entre las olas, juraría haber visto figuras altas y delgadas, apenas siluetas que se movían con una gracia inquietante. No podía distinguir si eran producto de su imaginación o si realmente algo, o alguien,
estaba observando desde el agua. Empujó la puerta de su cabaña con el hombro y entró, cerrándola de golpe. El interior estaba tenuemente iluminado por una lámpara de aceite, y el olor a madera húmeda y sal lo envolvió. Depositó a la joven sobre un viejo sofá cubierto con mantas y se arrodilló a su lado. Su respiración era débil, pero constante. Mientras la observaba, notó que pequeñas gotas de agua se deslizaban por su piel sin empaparla, como si ésta repeliera el líquido. Sus dedos, largos y finos, tenían una membrana casi invisible entre ellos, y en su muñeca llevaba una pulsera hecha de un material que Mateo no reconocía. Parecía una mezcla de coral y metal, con grabados que recordaban a olas y lunas. Fuera, la tormenta rugía con más fuerza, y cada trueno parecía acercarse. Mateo sintió que, al cerrar la puerta, no solo se había protegido de la lluvia, sino que había trazado una línea invisible entre su vida anterior y lo que estaba por venir. No sabía qué era aquella muchacha, pero estaba seguro de una cosa: el mar no la había traído por casualidad. Se levantó para avivar el fuego en la chimenea, mientras en su mente comenzaban a formarse preguntas que no sabía si quería responder. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y en algún lugar, más allá de la costa, algo se movía bajo las olas, esperando. La tormenta no daba tregua. Afuera, el viento aullaba como un animal herido, y las ráfagas hacían crujir las paredes de madera de la cabaña. La lluvia golpeaba el techo de chapa con un ritmo frenético, y cada trueno parecía sacudir el suelo bajo los pies de Mateo. Dentro, el calor de la chimenea apenas lograba contrarrestar el frío que emanaba del cuerpo de la joven. Mateo había encendido un fuego vivo, alimentándolo con leños secos que guardaba para el invierno. La luz anaranjada iluminaba el interior, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. La muchacha seguía inconsciente, envuelta en una manta gruesa, pero su piel mantenía ese brillo sutil, como si la luz del fuego se reflejara desde dentro de ella. Se arrodilló a su lado y con manos temblorosas le apartó un mechón de cabello húmedo que se pegaba a su mejilla. El contacto fue extraño. Su piel no era áspera ni suave como la humana, sino que tenía una textura casi sedosa, con una temperatura que fluctuaba, como si su cuerpo intentara adaptarse al ambiente. Mateo se preguntaba quién, o qué, era ella. No podía ser una buceadora, no con esas branquias. Tampoco parecía una criatura marina como las que había escuchado en leyendas de pescadores. Había algo en su presencia que le inspiraba tanto curiosidad como una inexplicable necesidad de protegerla. Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. Era un murmullo, apenas un suspiro, pero provenía de ella. Sus labios se movieron, pronunciando palabras en un idioma que Mateo no reconoció. Sonaba como el susurro de las olas rompiendo en la orilla, con un ritmo hipnótico y cadencioso. «Tranquila», murmuró él, sin saber si podía entenderlo. Sus párpados temblaron, y lentamente abrió los ojos. Mateo contuvo el aliento. Eran de un color imposible, un azul profundo con destellos plateados, como si reflejaran la luz de una luna submarina. Lo miró con una mezcla de desconcierto y alerta, y su respiración se aceleró. «No voy a hacerte daño», dijo él, levantando las manos en un gesto de calma. Ella intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor la obligó a recostarse de nuevo. Mateo notó que sus manos buscaban instintivamente el brazalete extraño que llevaba en la muñeca. Lo sostuvo con fuerza, como si fuera algo vital. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Mateo se tensó. Otro golpe, más fuerte. Afuera, entre el rugido del viento, se escuchaban voces apagadas. No eran vecinos. El tono era autoritario, cortante. «Abra», gritó una voz masculina, apenas audible entre la tormenta. El corazón de Mateo se aceleró. No sabía cómo, pero estaba seguro de que buscaban a la joven.
Ella, al escuchar las voces, se encogió sobre sí misma, sus ojos reflejando puro miedo. Mateo apagó la lámpara de aceite, dejando que solo la chimenea iluminara tenuemente la estancia. Se acercó a la ventana y, apartando un poco la cortina, vio siluetas moviéndose bajo la lluvia. Eran al menos 3 hombres, vestidos con impermeables oscuros y linternas potentes. Uno de ellos sostenía un maletín metálico. Volvió junto a ella y le susurró: «Tienes que quedarte en silencio». Ella asintió, aunque parecía no entender las palabras, pero sí el tono. Mateo la ayudó a deslizarse detrás de un viejo armario, cubriéndola con mantas y asegurándose de que quedara oculta. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «Última advertencia», gritó la voz. Mateo respiró hondo y abrió apenas una rendija. «¿Qué quieren?», preguntó, intentando sonar molesto, pero no nervioso. «Estamos buscando a una persona, una mujer joven. Puede estar herida. Es peligrosa», dijo uno de los hombres, mostrando una placa que brilló bajo la lluvia. «Aquí no hay nadie», respondió Mateo, cerrando un poco más la puerta. El hombre dio un paso adelante. «Si la ve, debe informarnos. Es un asunto de seguridad nacional». Mateo asintió sin convicción y cerró la puerta. Escuchó cómo se alejaban, aunque no del todo. Las linternas seguían moviéndose cerca de la playa. Regresó junto a la joven. Ella lo miraba con intensidad, como si intentara leer su alma. Luego, con un gesto lento, extendió su mano hacia él. Mateo dudó, pero la tomó. En ese instante, una sensación extraña lo recorrió. Imágenes fugaces inundaron su mente. Un océano iluminado por corales gigantes, criaturas translúcidas nadando en corrientes de luz, y una ciudad sumergida con torres que parecían hechas de cristal vivo. Se apartó, jadeando. Ella lo observaba, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en sus labios. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, Mateo sintió que algo había cambiado. Ya no era solo un pescador que había encontrado a una desconocida en la playa. Ahora estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que no entendía, pero que intuía que lo arrastraría a un mundo que jamás había imaginado. La tormenta había comenzado a amainar, pero no por ello el peligro disminuía. Afuera, el viento se había convertido en un silbido constante que se colaba por las rendijas de la cabaña. Y el mar, aunque menos furioso, seguía golpeando la orilla con un ritmo grave, como un tambor lejano que marcaba el tiempo de algo inevitable. Mateo no había dormido en toda la noche. Se había quedado sentado junto a la chimenea, observando a la joven mientras descansaba. Cada tanto, ella se agitaba, murmurando palabras en ese idioma extraño que él no lograba comprender, pero que parecía cargado de urgencia. En sus sueños, sus manos buscaban el brazalete, aferrándose a él como si fuera su única ancla en este mundo. Cuando el primer resplandor gris del amanecer se filtró por la ventana, Mateo se levantó y se acercó a la puerta. Afuera, sobre la arena húmeda, había huellas. No eran de botas pesadas como las de los hombres que habían venido la noche anterior. Eran más ligeras, pero profundas, como si quienes las hubieran dejado cargaran peso o caminaran con prisa. Se dirigían hacia el norte, en paralelo a la costa. El corazón de Mateo se aceleró. Sabía que no podía quedarse allí. Si aquellos hombres regresaban, y estaba seguro de que lo harían, registrarían la cabaña de arriba abajo. Tenía que moverla, llevarla a un lugar donde no pudieran encontrarla. La despertó con suavidad. Ella abrió los ojos lentamente y por un instante pareció no recordar dónde estaba. Luego, al ver su rostro, se incorporó con esfuerzo. «Tenemos que irnos», dijo Mateo señalando hacia la puerta. Ella lo miró sin entender las palabras, pero captó el tono. Se levantó, tambaleándose un poco, y él le ofreció su brazo para sostenerla. Su piel seguía fría,
pero ya no tanto como la noche anterior. Salieron al exterior. El aire estaba cargado de sal y humedad, y la playa se extendía desierta hacia ambos lados. Mateo decidió llevarla hacia el sur, lejos de las huellas y de la zona donde solían patrullar los hombres del maletín. Conocía un lugar al que llamaban la Costa Prohibida, un tramo de acantilados y cuevas marinas al que pocos se atrevían a ir, por las corrientes traicioneras y las leyendas que lo rodeaban. Caminaron durante horas, siguiendo la línea de la marea baja. A veces ella se detenía y miraba el mar con una expresión intensa, como si escuchara algo que él no podía oír. En una ocasión se arrodilló en la arena y trazó símbolos con los dedos. Espirales, líneas onduladas y figuras que recordaban a peces y lunas. Mateo no entendía su significado, pero intuía que eran importantes. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. La playa se estrechaba y las paredes de roca comenzaban a elevarse a ambos lados, formando un pasillo natural. El sonido del mar se amplificaba, rebotando en las paredes húmedas. El olor a algas y sal era más intenso y el aire parecía más frío. Finalmente, llegaron a una entrada estrecha entre dos rocas. Mateo tuvo que agacharse para pasar, y del otro lado encontraron una pequeña cala oculta, protegida por altos acantilados. Allí, el mar formaba una piscina natural de agua turquesa, incluso bajo el cielo nublado. «Aquí estaremos a salvo por un tiempo», dijo Mateo, aunque sabía que ella no lo entendía. La joven se acercó al agua y se arrodilló en la orilla. Introdujo las manos y cerró los ojos, como si sintiera algo a través del contacto. Mateo observó cómo el agua alrededor de sus dedos comenzaba a brillar tenuemente, un resplandor que se expandía en ondas suaves. De pronto, un ruido lo alertó. Provenía de la entrada por la que habían llegado. Voces, pasos apresurados sobre la arena húmeda. Mateo se giró y vio sombras moviéndose entre las rocas. No había tiempo para esconderse. «¡Rápido!», exclamó, señalando una grieta en la pared del acantilado. Ella lo miró, dudando, pero al escuchar las voces más cerca, corrió hacia él. Se adentraron en la grieta, que resultó ser la entrada a una cueva. El interior estaba oscuro y húmedo, con el sonido del agua goteando desde el techo. Mateo avanzó a tientas, guiándose por el eco de sus pasos. La cueva se estrechaba y luego se abría en una cámara más amplia, iluminada por una luz azulada que no provenía de ninguna antorcha ni abertura visible. Mateo alzó la vista y vio que las paredes estaban cubiertas de organismos luminosos, como corales fosforescentes que respiraban lentamente. Ella sonrió por primera vez desde que la había encontrado. Caminó hacia el centro de la cámara y colocó su mano sobre una de las formaciones brillantes. El resplandor se intensificó, y Mateo sintió que el aire se llenaba de una energía extraña, como si la cueva estuviera viva. Las voces en la entrada se hicieron más lejanas, como si algo las hubiera ahuyentado. Mateo no sabía si era por la luz, por el lugar o por la presencia de la joven. Solo sabía que, por ahora, estaban a salvo. Pero en el fondo de su mente, una certeza comenzaba a formarse. Aquello no era solo una huida. Era el inicio de un viaje hacia un mundo oculto bajo las olas. Un mundo que él apenas podía imaginar, y que ahora lo reclamaba tanto como reclamaba a la huésped de las profundidades. El silencio dentro de la cueva era engañoso. Aunque las voces de los hombres parecían haberse desvanecido, Mateo no se fiaba. Había aprendido, en años de pesca y supervivencia junto al mar, que la calma repentina podía ser tan peligrosa como la tormenta más violenta. La joven, a la que en su mente ya comenzaba a llamar Nerea, permanecía junto a la pared luminosa, observando cómo los corales fosforescentes palpitaban con un ritmo que parecía responder a su presencia. Mateo se acercó y le tocó el hombro. Ella se volvió, y en sus ojos brillaba una mezcla de determinación y miedo. No necesitaban palabras para entender que debían seguir moviéndose.
Permanecer allí demasiado tiempo sería un error. Salieron de la cámara iluminada y avanzaron por un pasadizo estrecho que se retorcía como una serpiente. El suelo estaba resbaladizo por la humedad, y el sonido de las gotas cayendo desde el techo marcaba un compás irregular. A medida que se adentraban, el aire se volvía más frío y denso, cargado de un olor salino más intenso. De pronto, un eco metálico resonó detrás de ellos. Mateo se detuvo en seco. No era el sonido natural de la cueva, era el chasquido de una bota contra roca, seguido de un murmullo apagado. Los habían encontrado. «¡Corre!», susurró, empujándola suavemente hacia adelante. Nerea obedeció, y ambos comenzaron a avanzar más rápido, esquivando estalactitas y charcos profundos. El eco de pasos se multiplicaba, rebotando en las paredes, haciendo imposible calcular cuántos perseguidores había. El pasadizo desembocó en una abertura que daba al exterior, un saliente rocoso sobre el mar embravecido. El viento les golpeó con fuerza, trayendo consigo el rugido de las olas rompiendo contra los acantilados. A la izquierda, un estrecho sendero ascendía por la roca. A la derecha, una cornisa descendía hacia una playa oculta. «Por aquí», dijo Mateo señalando hacia abajo. Comenzaron a bajar con cuidado, pero el terreno era traicionero. La roca estaba cubierta de algas y líquenes, y cada paso podía convertirse en una caída mortal. Nerea se movía con sorprendente agilidad, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a la humedad y al equilibrio inestable. Mateo, en cambio, sentía cómo sus botas resbalaban a cada momento. Un disparo resonó, seco y cercano. Un fragmento de roca saltó a pocos centímetros de la cabeza de Mateo. No había duda. No solo los perseguían, sino que estaban dispuestos a matarlos o capturarlos por la fuerza. Aceleraron el descenso. El mar estaba cada vez más cerca, y con él el olor a libertad o a una trampa aún mayor. Cuando llegaron a la playa oculta, Mateo se dio cuenta de que no estaban solos. Entre las rocas, 3 figuras vestidas con trajes oscuros y máscaras respiratorias los esperaban. Nerea se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con un brillo extraño, y Mateo sintió que el aire a su alrededor cambiaba. El agua que lamía la orilla comenzó a agitarse, formando remolinos pequeños pero intensos. Las figuras avanzaron, y una de ellas levantó un dispositivo que emitió un zumbido agudo. «¡Atrás!», gritó Mateo, colocándose frente a Nerea. Pero ella lo apartó suavemente y dio un paso adelante. Levantó las manos y el agua respondió como si fuera una extensión de su cuerpo. Una ola repentina, mucho más alta de lo que la marea permitía, se alzó y golpeó a los hombres, arrastrándolos hacia las rocas. Mateo la miró atónito. No era solo una superviviente, era algo mucho más poderoso. Pero no había tiempo para preguntas. Desde lo alto del acantilado, más voces gritaban órdenes, y el eco de pasos apresurados indicaba que pronto estarían rodeados. «Tenemos que irnos ahora», dijo él, señalando una grieta en la pared rocosa que parecía conducir a otra cueva. Entraron a toda prisa, con el sonido del mar retumbando detrás. El túnel era más estrecho que el anterior, y en algunos tramos debían avanzar agachados. La luz se filtraba en destellos desde pequeñas aberturas en el techo, revelando cardúmenes de peces atrapados en charcas interiores. Finalmente, el túnel desembocó en una caverna abierta al mar. Allí, el agua era de un azul profundo, y las olas entraban y salían con un ritmo hipnótico. Nerea se volvió hacia Mateo, y en sus ojos había una decisión firme. «Ven conmigo», dijo, en un español torpe pero claro. Mateo apenas tuvo tiempo de procesar que lo había entendido y respondido. Ella se lanzó al agua, y por un instante él dudó. Pero las voces y pasos que se acercaban lo empujaron a seguirla. El agua estaba helada, pero al sumergirse, Mateo sintió una extraña calidez que parecía emanar de ella.
nadaron juntos hacia un túnel submarino, guiados por el resplandor que emanaba de su piel. Detrás, los gritos se apagaban, ahogados por el rugido del mar. Cuando emergieron al otro lado, se encontraron en una laguna oculta, rodeada de paredes de roca cubiertas de musgo y flores marinas. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, y por un momento todo pareció en calma. Pero Mateo sabía que aquello no era el final. Era solo un respiro antes de la próxima embestida. Y mientras miraba a Nerea, comprendió que su destino estaba irremediablemente ligado al de ella, y al misterio que el mar aún guardaba celosamente. El sol, tímido tras una cortina de nubes desgarradas, bañaba la laguna oculta con una luz dorada que hacía brillar las gotas suspendidas en el aire. El rugido lejano del mar abierto llegaba amortiguado, como si las paredes de roca quisieran proteger aquel rincón del mundo. Mateo y Nerea flotaban en silencio, recuperando el aliento tras la huida. El agua, sorprendentemente tranquila, parecía un espejo líquido que reflejaba no solo el cielo, sino también la tensión que aún vibraba entre ellos. Mateo sabía que aquel momento de calma era frágil. Los hombres que los perseguían no se detendrían. Había visto la determinación en sus rostros, la precisión con la que se movían, la tecnología que portaban. No eran simples curiosos ni pescadores supersticiosos. Eran cazadores, y Nerea era su presa. Ella, por su parte, parecía debatirse entre dos impulsos: permanecer junto a él o regresar a aquello que la había traído hasta la orilla. Sus ojos, de un azul profundo salpicado de destellos plateados, se posaban en el horizonte marino con una mezcla de nostalgia y urgencia. «No puedo quedarme», dijo con un acento extraño pero comprensible. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que ella hablaba con tanta claridad en su idioma. «¿Por qué?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. «Me buscan no solo ellos», respondió señalando hacia la costa. «También los míos. No entienden por qué vine. No entienden que quería ver vuestro mundo». Mateo la miró, intentando grabar cada detalle de su rostro. Había algo en ella que desafiaba toda lógica. Una belleza que no era solo física, sino también una fuerza silenciosa. Una conexión con el agua que él nunca podría comprender del todo. «Si te vas ahora, ¿volveré a verte?», preguntó, con una voz que traicionaba la esperanza y el miedo. Nerea no respondió de inmediato. Se acercó a él y tomó su mano. Su piel estaba más cálida que antes, como si el contacto con el sol y el agua tranquila la hubiera revitalizado. «El mar es grande, pero a veces devuelve lo que se lleva», dijo finalmente con una leve sonrisa. Un ruido lejano interrumpió el momento. Desde la entrada de la laguna, un eco metálico y el zumbido de motores acuáticos anunciaban que el tiempo se había agotado. Mateo miró hacia allí y vio destellos de luz reflejándose en el agua. Los perseguidores habían encontrado otra ruta. «Ve», dijo él, apretando su mano. «No dejes que te atrapen». Nerea asintió, pero no se movió. En cambio, se inclinó hacia él y apoyó su frente contra la suya. Mateo sintió un calor extraño, y de pronto, imágenes comenzaron a inundar su mente. Un palacio de coral iluminado por corrientes de luz, criaturas gigantes nadando en círculos protectores, y una sensación de paz infinita bajo las olas. Era su mundo, y ella se lo estaba mostrando como despedida. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas que no caían, suspendidas como perlas en el aire. «Gracias», susurró. Sin más, se sumergió en el agua. Mateo la vio nadar con una velocidad imposible, su silueta iluminándose bajo la superficie. El agua a su alrededor comenzó a agitarse, y una corriente poderosa se formó, como si el mar mismo quisiera abrirle un camino seguro. Los hombres irrumpieron en la laguna segundos después, pero ya era tarde. Sus linternas y dispositivos solo encontraron el rastro de burbujas que se desvanecía. Mateo
Aún en el agua, los miró con una calma que no sentía. Sabía que no podrían alcanzarla. Uno de ellos se acercó y lo apuntó con un arma. «¿Dónde está?», exigió. Mateo sonrió, una sonrisa breve y cansada. «El mar se la llevó», respondió. No dijo más. No habría delatado su paradero, aunque lo hubieran amenazado 1000 veces. Los hombres intercambiaron miradas y, frustrados, comenzaron a retirarse. Cuando la laguna volvió a quedar en silencio, Mateo salió del agua y se sentó en una roca, mirando el horizonte. El sol ya estaba alto, y el mar parecía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que, bajo esa superficie, existía un mundo entero que había rozado por un instante. En su muñeca algo brilló. Miró hacia abajo y vio que llevaba el brazalete de Nerea. No recordaba que ella se lo hubiera puesto, pero ahí estaba, una pieza de coral y metal con grabados de olas y lunas. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo un leve pulso, como un latido. «Volverás», murmuró, más para sí mismo que para el mar. Y mientras las olas rompían suavemente contra las rocas, Mateo comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Una parte de él había quedado bajo las profundidades, junto a la huésped que el mar le había confiado, y que algún día, tal vez, regresaría con la próxima tormenta.